Queridos amigos, estamos en la cuarta temporada, en el quinto programa, donde tocaremos el tema de la violencia intrafamiliar. Si ustedes pueden ver atrás de mí, ya están nuestros invitados listos para poder compartir sus testimonios y también la invitación especial de la licenciada Sandra Martí, que es la terapeuta que va a estar compartiendo con nosotros sus conocimientos sobre el tema de la violencia. Por eso no se lo pierdan, vamos a ir a un corte comercial y quédese con nosotros. Con mucha alegría nos encontramos otra vez con ustedes para poder tocar este tema de las emociones que tanto bien o tanto daño hacen en nuestro corazón y que tenemos que ir conociéndonos poco a poco, conociendo nuestro entorno, conociendo nuestras reacciones para ver de qué manera nosotros podemos ser mejores personas. El día de hoy el tema es la violencia intrafamiliar y ustedes saben que dentro de la violencia pues estamos tocando un montón de emociones, la desesperación, la ira, el enojo, la ansiedad y otro tipo de emociones que creo que son importantes, que confabulan, se juntan para poder llegar a tener esta situación tan difícil en nuestro país, en el mundo entero, que es la violencia intrafamiliar que está afectando tanto a los matrimonios y tanto a los hijos y que al final termina afectando la sociedad. Por eso, cuando hablamos del amor especialmente, el amor no debe de doler. El amor es respeto, el amor implica protección, cuidado, el amor nos ayuda a ser mejores personas, el amor nos ayuda a crecer. Pero ¿qué es lo que está pasando en tantos hogares que en vez de crecer en el amor, nos estamos dañando, estamos atacando muchísimo, no solamente nuestro entorno, nuestro matrimonio, sino también a nuestros hijos? Tenemos varios invitados en este programa y ustedes ya conocen a la licenciada Sandra Martí, que nos ha acompañado muchísimas veces, terapeuta, psicóloga clínica, que nos ha ayudado muchísimo con su riqueza y sus aportaciones. Sandrita, gracias por acompañarnos. Siempre es un gusto y un placer, Lorena, poder acompañarnos y aportar todo lo que se puede en estos temas tan importantes. Háblanos un poquito de esto que está pasando y que está como recrudeciendo tanto en estos tiempos, que es la violencia intrafamiliar. ¿Cuál es la raíz? ¿De dónde viene? Bueno, el punto aquí importante es que la mayoría de personas que están viviendo este tipo de situaciones en sus hogares es porque también de alguna forma lo vivieron cuando estaban pequeños, ¿no? Recordemos que los seres humanos somos como réplicas, o sea, somos una repetición de nuestras historias y cuando no hemos logrado sanar, limpiar, estamos condenados a repetir la historia, ¿no? Muchas de los hombres o mujeres, porque es como bien conocido que el hombre es violento, iracundo, pero también hay mujeres así, ¿no? Y tal vez como no tienen la fuerza física, tal vez no se nota, no se da mucho a conocer, pero la ira la pueden vivir tanto hombres como mujeres. El punto es que esto enferma a los hijos, contamina el hogar, ¿verdad? Y quizás se hace mucho más peligroso en el caso de cuando es el hombre que es violento, pues porque tiene una fuerza física y puede llegarse a convertir pues, en algún momento hasta en atacar violentamente, físicamente a una mujer que es mucho más débil, ¿no? Pero sí, las raíces siempre son familiares, son nuestra historia, lo que yo viví en algún momento de mi vida, ¿no? El ejemplo que yo vi en mi padre con relación a mi madre, la forma en que fui tratado, la manera en que se enfrentaban los problemas cotidianos de una casa, todo esto, el padre y la madre deberían de comprender que la educación que queda como más grabada en el inconsciente del ser humano no es tanto lo que se habla, sino lo que se mira. Si el hijo está creciendo en un ambiente donde ante cualquier situación de adversidad la respuesta es con ira, con enojo, esto mismo va a ser él en su adultez, ¿no? De una manera inconsciente, de una manera condicionada. Y bueno, esto trae muchísimo sufrimiento. Aquí
también llega un momento en que si los hijos lo vivieron, ya lo ven como normal, ¿verdad? Creo que el punto más duro y difícil de esto es que como fueron patrones de conductas adquiridos y aprendidos, que a veces vienen de generaciones y generaciones y generaciones. Así es. Y entonces es como decir, no, si es que a la mujer hay que pegarle para que no se salga para que sea sumisa, que no se salga de carril. Entonces termina siendo una situación cultural, ¿no? A mí me pasa algo muy curioso cuando estoy en la clínica, cuando de repente yo hago una pregunta directa al paciente en su normalidad. Por decirte algo, llega un caso donde estoy viendo yo que hay mucha sobreprotección y le pregunto yo al hijo, ¿tú sientes que tu madre es sobreprotectora? Y en automático me contestan no. Así sea que la mamá con su hijo de 19 años lo siga llegando a la clínica y se quede esperándolo ahí para que... Yo estoy viendo patrones de sobreprotección, pero se lo pregunto al hijo y en automático me dice no. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que cuando nosotros aprendemos a ver algo tan normal, definitivamente no le damos la conciencia de lo que está sucediendo. Entonces, de repente, los golpes, los gritos, las ofensas, las vemos normales. Las vemos merecedoras o las vemos justificables, ¿no? Entonces, eso es peligroso. Es peligroso porque también la persona que está siendo agredida, o tanto hombre o mujer, lo están permitiendo. Y esto es bien peligroso, porque entonces se convierte ya en un círculo donde tanto el hombre y la mujer están jugando un rol. Y es algo bien importante. Posiblemente el hombre que está siendo agresor no logra identificar lo peligroso de lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque posiblemente después de cada acción agresiva hay un arrepentimiento, puede pedir disculpas, perdón, pero eso no evita que lo vuelva a hacer una y otra vez. Y la persona que está recibiendo la agresión se siente identificada al ver el arrepentimiento y el dolor de la otra persona, que podrían ser genuinos, pero no por ser genuinos dejan de ser enfermizos, ¿no? Y sigue perdonando una y otra vez. Y es ahí donde a veces nos cuesta entender, y cuando vemos estos casos de mujeres que han llegado a ser hasta asesinadas, no lo logramos comprender y decimos, pero ¿cómo es que esta mujer lo permitió? Y es que se crea un ambiente de tanta normalidad y se mira con tanta normalidad ciertas cosas que la mujer deja de ver el peligro. O al contrario, caso contrario, vive en un sentido de tanto peligro que prefiere quedarse aquí porque tiene miedo que si se sale del lugar le vaya peor, ¿no? Por la misma agresión de la otra persona. Se pueden dar los dos extremos. O estoy en mi pensamiento de que en algún momento va a cambiar esta persona sin recibir ayuda, porque esto es importante. Obviamente todos podemos tener un cambio, pero necesitamos la ayuda idónea. Pero la mayoría de personas que prometen cambios no buscan ayuda, simplemente lo hacen por intención. Y yo me pregunto, si por intención la gente pudiera dejar de consumir droga, alcohol, ya lo hubiesen hecho hace mucho tiempo. Es importante entender que la gente, cuando tiene ese tipo de comportamientos o adicciones, necesitan categóricamente ayuda, ya sea espiritual o psicológica o ambas. Cuando hablamos de violencia, no solamente estamos hablando de golpes, hay cantidad dicen que las palabras también son como flechas que dañan el corazón y que lo hieren. ¿Cuántos tipos de violencia hay, Sandrita? Puede haber una violencia física, puede haber una violencia emocional, puede haber una violencia verbal, ¿verdad? Que al final todos terminan en el deterioro, todos terminan en la baja autoestima. Tanto la violencia física como la emocional terminan haciendo que la persona deje de valorarse, de amarse y sobre todo de respetarse. Entonces tú miras bien el perfil de una persona que está recibiendo abuso, lo ves perfectamente. Tengo entendido que realmente cuando uno comienza con actos de violencia verbal o psicológica, prácticamente siempre va en aumento hasta que llega a la violencia física. Así es. Cuando ya las palabras no son suficientes para sacar mi enojo, comienzan los empujones. Cuando ya el empujón no es suficiente para sacar mi ira, ya comienzan los golpes y luego pueden venir hasta las amenazas con armas o con diferentes cosas. Hay características, ¿verdad? Hay como ciertos síntomas que uno tiene como que ir viendo, especialmente cuando hay una relación de noviazgo
¿verdad? Hay como estos síntomas que creo que es sumamente importantísima para los jóvenes, las jóvenes y los jóvenes, porque como decíamos, la violencia, yo he sabido de mujeres que le pegan a sus maridos y que tienen una violencia tremenda, pero es la mujer la que lleva la batuta ahí, ¿verdad? Un par de rasgos, de síntomas de una persona que puede llegar a ser un futuro agresor. Una situación así se mira desde el noviazgo, Lorena. Lo que pasa es de que nuestro cerebro como que no nos ayuda mucho y genera en nosotros tantas emociones positivas que dejamos de ver las cosas reales que están sucediendo, ¿no? Entonces, como la falta de control. O sea, todos nos enojamos, pero el que yo me enoje no significa que yo tenga que perder el control ante una situación. Entonces, cuando tú ves que tu novio, ante una situación que es cierto, le pudo haber molestado y a cualquier persona le hubiese molestado, pero reacciona de una manera exagerada, tendría que ser un punto de alarma, ¿verdad? O sea, las cosas tienen su magnitud y nada se arregla con gritos ni con aventones de puerta, porque hoy es la puerta, mañana va a ser tu cuerpo el que recibe ese golpe. Entonces son ese tipo de cosas. Cuando tú sientes que la persona se agita demasiado ante situaciones, tal vez no contigo porque todavía el nivel de confianza no se da, pero lo estás viendo con la mamá de él o de ella, o lo estás viendo con el hermano, entonces tú dices, si él es muy enojado con su mamá, con sus hermanos, sí, pues mañana vas a ser tú, porque tú vas a ser la persona más cercana. Entonces todo ese tipo de cosas son las que uno tiene que ir como observando y uno de madre también tiene que hablarlo con sus hijos. Ahora, el problema es cuando la otra persona también tiene un problema de autoestima, donde de alguna forma se cree merecedora de ese maltrato. Qué interesante, la verdad que este tema es tan amplio y tan importante que podamos nosotros meternos y ir viendo de manera en que podamos cada vez ser mejores personas, pero no solamente eso, sino ayudar a quienes están viviendo en esta situación. Vamos a irnos a un corte comercial, regresamos con los testimonios de los invitados que nos están acompañando en este programa. No se nos vayan. Gracias por estar con nosotros. Estamos con el tema de la violencia intrafamiliar y vamos a compartir testimonios de cómo esta violencia ha dañado nuestro corazón, para hablar un poquito también de los diferentes tipos de violencia, de manera que podamos enriquecernos con las experiencias de nuestros invitados. Gracias por estar con nosotros, Carolina, Walter, Monse, Carlos. Gracias también por acompañarnos, porque sabemos que las experiencias y las vivencias es lo que hace el programa bien enriquecedor. Walter, querías compartir con nosotros. Sí, quería compartir algo sobre y les preguntaba que me aclararan algo que de pronto en nuestra sociedad no lo vemos así, como decíamos, es algo tan insertado en nuestra psiquis en el machismo, el tema de la infidelidad. Quería que me aclararan ese punto, y si me lo aclararan en el sentido de que la infidelidad se vuelve violencia en la familia cuando se obliga a la familia, a la mujer, a tener que soportar esa situación. Es decir, cuando yo obligo a que mi familia tenga que aguantar mis infidelidades o mis vicios o lo que sea, ¿ya? En tal sentido, y haciendo memoria de esta situación, y como decía, son actitudes o digamos cosas aprendidas o que se han visto en la familia, ¿ya? Es algo que yo viví en la familia, mi papá lo hacía. Con esto no quiero desmeritar la memoria de mi padre, un gran hombre, luchador, etcétera. Él habrá tenido sus situaciones igual que yo, ¿verdad? No quiero que malentiendan que fue un mal padre en ningún momento, pero sí tenía esa fragilidad, ¿ya? Y yo la viví, y a pesar de que se me decía con palabras de que en el matrimonio uno tenía que ser fiel, con los actos se me enseñaba esto así es. El mensaje al final fue: lo podés hacer siempre y cuando no se den cuenta, y si se dan cuenta, la tienen que aguantar. ¿Por qué? Porque sos el hombre de la familia. Esa fue, digamos, la mezcolanza de educación que tuve en ese sentido. De manera tal que, aun cuando uno diga de joven, eso yo no lo voy a hacer en mi familia, ya cuando crece, se repite. El hecho se repite. Lo viví yo, en mi caso personal, fui infiel a mi esposa durante mucho tiempo y intentaba imponer
en ella esa situación, que lo tenía que soportar y aguantar. Fue, no llegamos al extremo de golpes, sí palabras fuertes, pero obviamente era una infidelidad, era violencia intrafamiliar porque la obligaba a ella a vivir esa situación. Cuando ya comencé a caminar, que vine a la comunidad y hice retiro, y que Dios de alguna manera, aún antes de eso, me comenzaba a hablar, había algo que me decía. Yo tengo una hija y un hijo, algo que me decía: vos querés que tus hijos vivan esto. Era una situación horrible, fea, difícil, y la pregunta que internamente Dios me dirigía a través de diferentes maneras es: ¿querés que tu hija viva esto? La respuesta obvia era no. ¿Querés que tu hijo viva esto? No. Entonces, pero obviamente solo no podía. Gracias a Dios llegué a la comunidad, comencé con ayuda a ver estas situaciones y de verdad, por gracia de Dios, logré abandonar esa situación y llegar a un estado familiar realmente bello, precioso. Tengo, creo que vamos como para 13 años de habernos reconciliado con mi esposa y con mucho orgullo les digo, mucha satisfacción y gracias a Dios, 13 años que solo ella, y realmente no veo necesidad de nadie más. Mis hijos cambiaron totalmente, pero el punto es que comencé a dejar esa actitud de violencia, esa actitud de infidelidad que afectó mucho a mi familia, aun cuando no nos diéramos cuenta. Gracias a Dios eso sucedió, ¿no? Y hoy vivimos una situación de matrimonio feliz. Realmente sí siguen habiendo situaciones de violencia en el sentido de muchas cosas que uno aprendió de pequeño. Yo les comentaba fuera de cámara que yo normalmente soy, ya cuando tengo hambre, y muchos hombres lo padecen, como que perdemos un poco la paciencia, ¿no? Y nos podemos poner un poco violentos. Recuerdo que en mi familia, mi esposa siempre andaba galletas ya a las 6 de la tarde, que ya era hora de tráfico difícil, ¿verdad? Y mis hijos decían: mamá, mi papá ya se está poniendo en modo grizzly. El comentario que ellos hacían, ¿ya? Entonces uno lo puede tomar de broma y pensar que es normal, pero realmente el Señor me hizo ver: mira, esto no, como que no está tan bien. Es decir, ¿qué culpa tiene tu familia de que vos tengas hambre? ¿Qué culpa tienen ellos de que estés viviendo esa situación? Es decir, también va inmerso en todo esto un componente que decía la licenciada de autoconocimiento, para poder detectar esos detonantes y frenarlos a tiempo, no permitir que lleguemos a los golpes, no permitir que lleguemos a los extremos, ¿ya? Como decía mi madre, amor no quita conocimiento. Puedo amar mucho a alguien, pero eso no significa que solamente vaya a ver el lado digamos bueno de la persona, sino que también ver y reconocer los errores que esta persona está cometiendo. Y recordar algo que decía Gabriel García Márquez, que la nostalgia borra los malos recuerdos. Y eso, ¿a qué quiero llegar? De que cuando recordamos a alguien con quien hemos tenido problemas, normalmente recordamos la parte bonita, que qué bello, pero eso nos tiende a borrar todas las situaciones difíciles y complicadas que hemos tenido, y eso nos lleva a cometer los mismos errores y caer en el mismo ciclo y no salir de eso. Y creo que es algo que tenemos que aprender a ver, pero obviamente no lo podemos ver solo, tenemos que ser humildes y aprender a pedir ayuda. Gracias Walter. Realmente, y cuando estábamos hablando de la infidelidad, una de las características y de los primeros síntomas es la violencia. A veces dicen: yo no sé qué le pasa a mi esposo porque últimamente está tan violento, tan molesto, tan enojado, y no sabemos qué es lo que le pasa. Y muchas veces viene porque empieza a ver, puede haber un caso de infidelidad, ¿verdad? Tenemos, quiere compartir con nosotros también Carlos. Gracias, Carlos. Gracias por la invitación. He de confesar que aquí que sí viví en un hogar violento donde hubieron muchos gritos, hubieron de parte de mi padre, hubieron golpes,
Y eso era lo común y normal que se vivió en ese momento. Mas, sin embargo, yo me acuerdo que cuando eso sucedía en mi casa, yo lloraba y me iba a una parte donde yo decía que cuando yo creciera no iba a repetir esos patrones porque no era lo que yo me gustaba. Pero como bien decía la terapeuta, eso es lo que uno aprende, y eso es lo que fui inconscientemente al formar mi matrimonio, haciendo con mi esposa, haciendo con mis hijos. Todo ha sido un proceso. Dios ha llevado mi vida de su mano, y gracias a Dios he ido de alguna manera mejorando. Sé que hay aspectos todavía, muchos que mejorar, porque tal vez lo que para nosotros, siempre le dije a mi esposa, es que nosotros siempre, nuestra familia siempre alza la voz porque expone su punto de vista. No, lo que yo estaba haciendo era queriendo imponer mi punto de vista ante el de ella. Mis hijos en algún momento le preguntaban: ¿y mi papá cómo está hoy? O sea, dependiendo del termómetro, cómo soplaron los vientos, así podían o no podían llegar a pedir permiso de algo normal. Pero el tema que creo que no se ha tocado, que sí fui parte yo de eso, fue el tema de violencia, de la violencia que yo cometía con mi esposa y mis hijos también, la violencia del silencio. Yo lo que hacía cuando llegaba a un punto y sabía que no tenía que gritarles, me callaba. Les quitaba el habla a mi esposa, les quitaba el habla a mis hijos y los ignoraba. Pero hasta que alguien me dijo: Carlos, eso es causar violencia aunque tú no les hables. Entonces, el ir entendiendo de que tengo que cambiar, que solo Dios me puede ayudar a cambiar, que lo que estoy haciendo ahora, una catarsis de mi situación, es lo que Dios está permitiendo que mi vida cambie y que mi familia tenga una mejor calidad de vida como padre y como familia. Esa es mi experiencia para compartir. Gracias Carlos. Realmente es importante este tipo de ir conociendo los tipos de violencia, porque a veces estamos haciendo y actuando de una manera en que es una violencia también, como en el caso del silencio. Vamos a un corte comercial, no se nos vaya, que venimos con más testimonios. A veces nos llama la atención el creer que violencia solo es agresividad, pero como estábamos diciendo antes de este corte comercial, que también el silencio, el decidir uno ya no hablar, el mantenerse uno callado durante varios días, también es un tipo de violencia. Sandrita, me gustaría que explicara un poquito todo esto. Sí, hay comportamientos pasivo-agresivos, ¿verdad? Y este es uno de ellos, cuando nosotros intentamos castigar a la otra persona alejándonos emocionalmente de ellas. Evidentemente eso hace sentir un aislamiento y es un castigo, es una forma también de castigar a nuestra pareja o a nuestros hijos. Pero hay algo bien curioso de lo que Carlos mencionaba acerca, y esto yo lo he escuchado muchísimo y estoy completamente convencida que es así. Cuando nosotros vivimos una situación de agresión, de situaciones de infidelidad o cualquier comportamiento que nosotros estamos viendo que trae daño a nuestra familia, lo primero que el niño piensa es: no quiero repetir esto. Y podemos caer en dos extremos. Uno, en convertirnos en personas completamente permisibles con tal de evitar la confrontación, y de esta manera creemos que estamos evitando la agresividad y la agresión dentro de nuestros hogares. O dos, convertirnos en los futuros tiranos. ¿Por qué? Bueno, porque de alguna forma nuestro cerebro no tiene un registro de cuál es la manera normal de comportarse. Entonces, cuando nuestro cerebro empieza a buscar una opción ante un conflicto, ante un problema, ante una situación donde yo quiero que se hagan las cosas como yo digo, y cuando no lo consigo, empiezo a buscar una manera de cómo conseguirlo, y en este caso deberían de haber estrategias, debería de haber la capacidad de buscar maneras asertivas para conseguir lo que yo quiero. Pero como en mi familia nunca me lo enseñaron, ¿qué es lo que encuentro?
la violencia. ¿Por qué? Porque esa es la que aprendí. Entonces, de alguna manera, interiormente justifico y lo vemos como, pues, es lo único que me queda. Es como la hija que recibió mucho maltrato de la mamá, muchos gritos, mucho castigo, y cuando ya es adulta y quiere castigar a sus hijos y trata de buscar la manera de ponerlos en línea, no encuentra otra manera que pegarles, gritarles y ofenderlos. ¿Por qué? Porque es lo único que su cerebro puede registrar. Entonces, ¿qué es el desaprender para volver a aprender? Desaprender todas aquellas maneras de sobrevivencia que de alguna manera fueron como los mecanismos que aprendí en mi vida, pero que no son los correctos, no son los asertivos, y que lo único que me están trayendo es pena, angustia, dolor y sentimiento de culpa. Porque a nivel consciente lo quiero justificar y digo, pues es que es la única manera, tengo que tratar a ese niño adolescente porque si no se me va a perder. Pero a nivel inconsciente siento mucho sentimiento de culpa, porque sé que está recibiendo el mismo daño que yo recibí. Entonces se convierte en un infierno, completamente en un infierno interiormente. No solamente hago sufrir, yo también sufro. Ahora, sí me gusta el caso de Carlos, porque las personas que están viendo este programa van a entender cuando yo digo de que definitivamente sí se puede cambiar. No debería de ser la única opción el divorcio ante situaciones de este tipo. Pero sí tienen que entender las personas que la gente no cambia solamente porque dice, mira, perdóname, quiero cambiar. Eso tiene que quedar bien claro, porque ese es el punto donde está fallando. Quiero cambiar, necesito cambiar, pues entonces busco opciones y alternativas, que como acabo de mencionar, pueden ser las espirituales, que son quizás las primeras y las más importantes, y luego también la parte psicológica, porque de alguna forma me ayuda a entender, a comprender qué es lo que está pasando dentro de mí, y así poder tener mayor conciencia para controlar ese tipo de emociones que no me hacen feliz. Y este punto es importante, no nos podemos cerrar a la posibilidad de cambiar, porque hay personas que dicen, no, mi papá buscó ayuda y no cambió, y yo no voy a cambiar. A veces nosotros nos cerramos creyendo que nosotros no tenemos solución a nuestras actitudes, a nuestra agresividad, y realmente sí se puede cambiar. Eso lo pasa, Lorena, cuando la persona que quiere hacer el cambio no está completamente convencida del cambio, sino que lo único que quiere es recuperar, por ejemplo, su familia, o lo que quiere es simplemente como que las cosas estén parecidas o iguales como estaban. Entonces lo que hace es como fingir un cambio, ¿verdad? No digo de una manera hipócrita, ¿verdad? Pero como no tienen las estrategias o la manera correcta para hacer la mejora, vuelven a caer a los meses con el mismo comportamiento, porque no ha habido una sanación verdadera de ese dolor, de esas heridas que son los que me están llevando a esos comportamientos. Entonces, eso es lo que a veces nos hace sentir y creer que la gente no puede cambiar, pero sí se puede, eso es una opción. O sea, el comportamiento del ser humano no es como el color del cabello, o el color de los ojos, o el color de la piel, que tú naces así te vas a morir. No, el comportamiento es algo opcional, yo decido. El problema es cuando no entiendo el origen de mis comportamientos, y es ahí donde lo que domina es mi emoción y no la razón, ¿verdad? Porque mis respuestas están completamente condicionadas. Entonces lo que necesitamos es un nivel de conciencia, un nivel de aceptación, un nivel de ver qué es lo que me hace perder el control, qué es lo que me detona, porque normalmente lo que hacemos es responsabilizar a los demás. Claro, yo reacciono así porque tú estás haciendo esto. Ok, pero la pregunta tendría que ser, ¿por qué me daña y me ofende tanto lo que tú estás haciendo? ¿Por qué me saca tanto de control? Imagínate tú una persona que de niño fue ignorado, fue hasta cierto punto abandonado emocionalmente porque tal vez el otro hermano tenía más necesidades educativas o emocionales o de enfermedad, lo que sea. Esa persona va a nacer con esa carencia. Esa persona va a nacer con aquella necesidad de sobreatención. Y entonces cuando yo de repente veo que mi esposa no me está atendiendo de la manera en que yo lo hacía cuando yo era el único, su única foco de atención, ya son mis hijos, empieza a haber una competencia inconscientemente con mis propios hijos. Mis hijos se convierten en mis hermanos por el amor de una madre. Y entonces en ese momento me irrito con una facilidad, y muchas veces la persona ni siquiera entiende y lo cree justificable y dice, ¿cómo no me voy a enojar? Si cuando uno lo abandona, pues, ¿por qué me molesta? ¿Por qué me daña tanto? Y al final termina un círculo, porque esa misma incomodidad que yo siento y esa misma agresión que yo tengo con mi esposa hace que mi esposa, por más que yo le estoy diciendo, necesito que me atiendas, necesito que me dediques tiempo,
La mujer va a decir, pasas solo enojado, yo no voy a pasar contigo, mejor prefiero dedicarle tiempo a mis hijos. Entonces al final se convierte en un círculo vicioso donde no salimos del hoyo. Y es ahí donde necesitamos la ayuda. Qué interesante. Quisiera que Carlos nos terminara de compartir en qué momento es cuando decide decir, yo tengo que cambiar, esto no puede ser así. A decir verdad, fue cuando el espiral de violencia había llegado a mi casa de una manera más profunda. Yo ya no encontraba una salida a esta situación. Ya los gritos habían subido de tono, ya no era que yo quería imponer lo que yo pensaba, sino que sin yo quererlo escuchar, yo ya estaba convertido en lo que un día dije que nunca quería hacer. Entonces, ante esa situación, hubo la misericordia de Dios que me llevó a los pies de Él y empecé a ver un mundo totalmente diferente, en definitiva un mundo totalmente diferente en el cual yo tenía que sanar mucho de mis heridas, de lo que yo había vivido, lo que yo había compartido. He de confesar también que sí he recibido ayuda profesional de terapeuta para ir rompiendo esas partes de que no le han hecho nada bien a mi familia y estoy en un proceso. Sé que no soy el hombre que debo ser de la estatura de Jesús. Es un proceso y que voy en camino de. Lo que diferencia es que yo estoy consciente de lo que no debo hacer y lo que aspiro ser. Esa es la parte más importante porque sí causé dolor, sobre todo a mi esposa, e inclusive a mi madre, porque llegué a hacerlo con ambos, igual con mi padre, o sea, con todos, todo lo que me hicieron, yo en un momento se los devolví. Así que gracias, Javier. Es que esta herida que está adentro, esta herida abierta es lo que hace que uno salga y se vuelve una persona iracunda. Vamos a irnos a un corte comercial, no se nos vaya, el tema está muy interesante. Gracias por estar con nosotros, siempre con el tema de la violencia intrafamiliar. Si ustedes se dan cuenta, los testimonios y la aportación de Sandrita, realmente a veces nosotros creemos que el cambiar significa que nunca más vamos a volver a caer en una situación de violencia. Es como aquella persona que por fin adelgazó, cree que ya nunca más se va a volver a engordar. O como la persona que ha logrado, ¿cómo es que se llama? Controlarse, cree que nunca más va a tener estas reacciones y esto es una lucha de todos los días. Esto es algo que es bien importante, que lo tienen que saber. Como Carlos lo decía, en el momento de encontrarse con el Señor y recapacitar y darse cuenta, que es lo que nos pasa a todos nosotros, darnos cuenta qué patrón de comportamiento nosotros estamos teniendo en base a esta violencia, es ahí donde nosotros empezamos a luchar y es donde podemos poner en práctica el dominio propio, porque siempre va a haber una tendencia yo quiero compartir también. Yo no he sido una persona violenta, pero yo he sido también de las personas, porque lo aprendí de mi niñez, ¿verdad? Que hacía algo y me quitaban el habla, ¿verdad? Y al quitarme el habla, yo pasé 3, 4, 5 días que no me hablaban. Y este fue un patrón de comportamiento que yo adquirí. Entonces llegué a la edad adulta, ya en mi matrimonio, y en un momento dado que yo me molestaba mucho algo, yo simplemente me quedaba callada. Y es como decía Carlos, que a veces uno dice, mejor no voy a gritar, entonces mejor me quedo callado. Y uno cree que al quedarse callado, uno cree que en ese momento está haciendo bien, porque uno tiene que mantener la cordura, o sea, la conversión, el Señor, no salirse uno de sus casillas. Pero también a mí me lo hicieron ver, eso es un tipo de violencia. Entonces, cuando uno ya está consciente de las diferentes formas de violencia, incluso personas que amenazan, ya te voy a dar, o sea, todo esto son las palabras soeces, las palabras verbales, la parte psicológica, ¿verdad? Y el silencio, todo esto son tipos de violencia,
aquí es cuando uno dice, bueno, yo tengo que cambiar. Y de hecho, en mi caminar, el estar ya consciente de esta situación, ¿verdad? He logrado superar. O sea, ya no me quedo callada, ya no guardo silencio, sino que se lo entrego al Señor para poder continuar. Monse quiere compartir también con nosotros un poquito de su testimonio. Bueno, Lore, mil gracias por invitarme aquí a compartir con ustedes. Es muy enriquecedor. Yo también vengo de una familia con problemas, agresividad, por el alcoholismo de mi padre. También mi madre no sabía cómo solventar todos esos problemas y se quedaba callada. Nunca nos pudo defender en nuestras necesidades de pues cariño, comprensión. Y lo que yo veía mucho era esa pleitos, gritos, mujeres de parte de mi padre. Yo aprendí ese patrón de gritos, de no saber expresar ese dolor. Cuando me caso, tengo hijos, quería esa atención que nunca recibí cuando mi familia estaba en problemas, cuando yo era chiquita. Quiero esa misma atención y la vengo a buscar por medio de gritos, por medio de pues no saber educar a las niñas, y que quería yo esa atención como niña que yo fui por falta de atención y de cariño. Repetí ese patrón, gritaba mucho, regañaba mucho, sin razones para yo llamar la atención. Mis hijas sufrieron por esa agresividad mía. Ahorita encuentro el llamado de Dios con esta invitación aquí a Nueva Alianza, y me ha enseñado a quererme, porque yo no me sabía querer, yo no sabía que yo soy una hija de Dios. Ese cariño que a mí me hacía falta lo he encontrado aquí adentro con Dios, en mí misma. Me ha dado fortaleza, me ha dado entendimiento que otras personas también necesitan ese cariño, ese pues amor a la hora que yo voy a hacer esas visitas a los niños del Bloom, a gente de la calle indigente. Yo no soy la única que sufro, entonces empiezo a ver que tengo que empezar a dominarme y que no soy la única, y que Dios está conmigo, está pues queriéndome enseñar que soy una hija de Dios y que yo misma me tengo que querer, que también mis padres, por falta de formación también de ellos, que no sabían cómo expresar su dolor, pues no supieron cómo hacerlo. Ahora estoy buscando esa ayuda y pues ustedes aquí me han brindado ese cariño. Qué testimonio más enriquecedor, porque la verdad es que nadie puede dar lo que no tiene. Y lo primero creo que es aprender a amarnos a nosotros mismos. Nadie puede dar, si uno no se siente amado, no puede amar a nadie. Sentir uno ese amor de Dios, que somos especiales para Dios, que no somos tan malos, que no tenemos que descalificarnos siempre, que el sentimiento de culpabilidad no tiene que ser parte de nuestra vida, porque a veces nos sentimos que somos culpables hasta de la capa de ozono, de lo que está pasando en el cambio climático. Es hacer una pausa en nuestra vida, detenernos, para dónde vamos, qué es lo que estamos haciendo, saber que no somos perfectos. Yo creo que estas son de las cosas que a mí más me dio una gran libertad, el saber que me puedo equivocar, el saber que no soy perfecta, el saber que solo Dios es perfecto, el saber que solo la misericordia de Dios, necesitamos su misericordia para levantarnos, y que al final todo lo que nosotros hemos torcido, el Señor lo va a enderezar. Entonces, qué importante es, vamos a tener el segundo programa, que es la violencia intrafamiliar número 2, pero es importante que en este programa ya vayamos como revisando nuestra historia,
¿Por qué somos como somos? Todo tiene una raíz, todo tiene una historia. A veces no sabemos ni siquiera por qué somos codependientes, pero esa codependencia, incluso de un marido violento, tiene una historia. Todo tiene una historia. Lo importante es saber que el Señor puede transformar, sanar nuestra historia, poner ese bálsamo de amor en nuestro corazón para poder cambiar. Antes se creía que ir a un terapeuta, a un psicólogo, era para locos. Y no es así. Y no es así. Hay personas que dicen, yo no voy a ir a donde un psicólogo que me venga a decir qué es lo que... Y no, tenemos que ser también sencillos y humildes para buscar ayuda. Sandra lo dijo muy bien. Necesitamos buscar ayuda. La ayuda del Señor y la ayuda psicológica, porque solo así podemos cambiar. Usted no está condenado a que toda la vida va a ser así. Ni tampoco somos condenados a que nos las tenemos que aguantar toda la vida así porque así lo quiere Dios. No. Dios es amor. El Señor ha venido a darnos plenitud de vida y si nosotros caminamos con el Señor, podemos transformarnos. Él puede cambiarnos. Si el Señor me ha ido cambiando a mí y el Señor ha ido cambiando a los que están compartiendo con nosotros, usted también puede cambiar. Por eso vamos a comenzar cerrando este programa pidiéndoles por favor que inclinen su rostro y vamos a hacer una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, gracias por darme la oportunidad de poder ver este programa. Porque al ver este programa me doy cuenta, Señor, que hay cosas en mi vida que tienen que cambiar. Que no puedo seguir permitiendo esta violencia, no puedo seguir permitiendo esta situación en la que yo estoy viviendo en este momento. Por eso yo te pido, mi Dios, que me ayudes. Te abro mi corazón y te digo, ayúdame, Señor. Ayúdame a buscar ayuda. Ayúdame a ser humilde para poder aceptar que por mis propias fuerzas yo no puedo cambiar. Te pido, Señor, que me muestres la raíz de mi historia, de dónde viene todo esto. Tal vez viene de un abuso en mi niñez, abuso sexual, abuso físico, abuso psicológico, padres alcohólicos, familia desintegrada, familia disfuncional, violencia familiar, alcoholismo, abandono. Y todo esto que a mí me pasó en la niñez me está afectando en mi edad adulta. Por eso, Señor, yo te abro mi corazón. Ven a mi vida, Señor. Y te doy gracias porque yo sé que tú desde hoy estás comenzando a hacer algo en mi interior. Gracias por tus bendiciones. Gracias por tu Santo Espíritu. Que tu Santo Espíritu llega a mi corazón y me transforma. Gracias también por la intercesión de María Santísima, nuestra Madre. Amén. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Bueno, gracias por haber estado con nosotros y habernos acompañado. Como ustedes saben, ha sido una riqueza el poder escuchar los testimonios, el poder escuchar a la licenciada Martí, que nos está hablando de los diferentes tipos de violencia intrafamiliar y cómo nosotros podemos mejorar. Vamos a irnos a un segundo programa con el tema porque es bastante extenso, donde vamos a hablar de este ciclo vicioso. Vamos a hablar también de esas características de ese hombre o mujer violentos y de cómo podemos nosotros mejorar, siempre compartiendo testimonios de los invitados de este programa. Así que Dios los bendiga, sean felices haciendo felices a los demás.